El día de hoy veremos el tema de trastornos psicológicos relacionados al pánico y a la ansiedad. Bueno, vamos a tocar algunos de ellos, los más comunes, generales, sobre todo para observar las diferencias y encontrar también por qué se relacionan a estos conceptos de ansiedad y pánico. Pero antes que nada quiero comenzar con enviarles un gran saludo a todas las personas que me han seguido en estas semanas de cuarentena y agradecerles por su tiempo. He tenido muy buena respuesta de parte de ustedes. Recuerden que me pueden dejar también su comentario y ahí podemos tener una comunicación más directa a través de esta sección y regálenme su me gusta. Si no me gusta también explíquenme por qué. Es muy importante para mí la retroalimentación, puesto que bueno, ahí podemos tener todos errores y puedo tener algún deficiencia en conceptos, pero bueno, trato de ser lo más explicativo posible, lo más simple también para que se entienda el tema sobre todo y el enfoque, puesto que todos estos videos que he subido en cuestión de inteligencia emocional, sobre todo los he readaptado al contexto que estamos viviendo. Es un temario un poquito fuera de lo que platicábamos a inicio de año cuando empezábamos este taller. Pero bueno, esto es información importante. Les recuerdo que pueden ver ahí el video de insomnio, el de crisis de pánico, el de comunicación, que es muy importante. Sobre todo que en estos momentos, pues el confinamiento puede llegar a exponenciar los síntomas de condiciones de salud mental que ya traíamos arrastrando. Por ejemplo, si ya traíamos dificultades de comunicación en casa, bueno, esta situación viene a acrecentar los síntomas y a evidenciar algunos problemas que incluso ya los teníamos enfrente, pero no queríamos descubrirlos conscientemente. Por esto es importante la reflexión constante, la reflexión en el tiempo presente acerca de lo que está sucediendo y tomarnos un tiempo de pausa para analizar nuestro entorno y entonces, como veremos un poquito más adelante, un recuadro de cómo viene a sanar el conocimiento, a sanarnos todo lo que venimos arrastrando emocionalmente. Bueno, esto es un método de cómo hacerlo, pero hay más técnicas psicológicas y atención médica, psiquiátrica que ayuda a todos este tipo de problemas para la salud en el ser humano. Y bueno, comenzamos viendo la fobia social que nos menciona el texto de Elia Roca, que ya les enviaré junto con este video ya este PDF, sobre todo porque necesitaba confirmar algunos conceptos e ideas de él mismo. Y bueno, con esto ya podemos concluir y enviárselo para que ustedes lo lean, puesto que es un material muy importante de autoayuda. Continúo con esto de la fobia social, este trastorno que nos menciona el texto: temor intenso y persistente a situaciones sociales o actuaciones en público, en las que el sujeto se ve expuesto a personas no familiares o a la evaluación de los demás y teme actuar de modo humillante o embarazoso o mostrar síntomas de ansiedad. Aquí, bueno, la fobia social se acompaña de ansiedad y miedo a las situaciones, al contexto de la situación y, bueno, no es una cuestión también particular en cuanto al exponerte a la masa, o sea, que esta fobia solo ocurre cuando hay muchas personas. Pueden ser pocas personas incluso y experimentar la fobia social. Por ejemplo, las personas que pueden estar hablando con su jefe directo, su jefe inmediato y están escuchando otras personas y pues vamos, no es una cuestión de una masa social, sino puede manifestarse este trastorno incluso con pocas personas. Incluso hay veces de que puede suceder hasta con personas que pues ya conozco, pero aún así estoy sujeto al temor de actuar de modo humillante o embarazoso o mostrar síntomas de ansiedad. Esto también tiene que ver con la recurrencia del hecho.
Si hablamos de que se está acentuando en cuestión de frecuencia de tiempos, también podemos diagnosticar de esta forma la fobia social, pero sobre todo con la sintomatología. A diferencia de la fobia social, la fobia simple es el temor intenso y persistente, excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación, como animales, inyecciones, tormentas, etc. Es decir, tener una fobia, un miedo, un temor intenso a algo, a un objeto. Puede ser también a una persona. Sobre todo esta cuestión se puede desarrollar a raíz de un estrés postraumático. Puede desarrollarse fobias simples a objetos. ¿Ustedes a qué temen? ¿Cuál es su temor intenso y persistente? A raíz de este contexto social se pueden desarrollar fobias simples, como hablaremos también de la agorafobia en próximos videos, puesto que son trastornos que se pueden desarrollar por todo lo que estamos viviendo. Fobia al contacto social, por ejemplo. No es lo mismo fobia social a fobia al contacto social. Esto es diferente, ahí hablaríamos de una fobia simple. Continúo con el siguiente concepto, que es ansiedad general. Una ansiedad general que es preocupación excesiva por cuestiones de muy diverso tipo, es decir, puede ser su etiología muy diversa. Se experimentan sensaciones similares a las que teme el paciente con pánico, pero en forma menos intensa y sin interpretaciones catastrofistas acerca de las mismas. Es decir, puede que estemos ahorita viviendo en casa esta ansiedad general por diferentes contextos, puede ser lo económico, lo familiar, lo emocional, lo social, en fin, podemos hablar de diferentes términos, de diferentes temas, pero aquí lo importante a destacar, a diferencia del pánico, que en la ansiedad general nos menciona el texto que es menos intensa y no hay interpretaciones catastrofistas. Para entender este término podemos checar el video donde toco precisamente qué son las interpretaciones catastrofistas, que bueno, en resumen es una idea que exponencia mi mente, pero chequen el video anterior para que observen los ejemplos de cuáles son estas interpretaciones que la mente puede desbordar sobre nosotros y crear sintomatología física y mental. Y bueno, esto es en cuestión de la ansiedad general. Pasamos a la depresión. La depresión se caracteriza por una visión distorsionadamente negativa de uno mismo, del mundo y del futuro, y por un estado de ánimo triste. En algunas depresiones se producen crisis de pánico ocasionales que no llegan a ser la principal preocupación del paciente. Puede estar presente acompañando al pánico. Según diversos estudios, algo más de la mitad de pacientes con trastornos de pánico también tienen depresión. Es decir, los trastornos de pánico o ansiedad también podemos relacionarlos a la depresión. No todo es la cuestión del estado de ánimo triste, sino también podemos observar diferente sintomatología. Entonces podemos relacionar como viceversa el trastorno de pánico a personas con depresión, y personas con depresión pueden sufrir el trastorno de pánico o trastornos de ansiedad. Ya hemos hablado en clase, sobre todo cuando vimos el taller de manejo de estrés, ansiedad y depresión en el adulto mayor, ya tocábamos este punto, además de en el taller de autocuidado en el adulto mayor, las diferentes caretas de esta expresión, que es la depresión como trastorno psicológico. Y bueno, vamos a ver hipocondría, que es un trastorno, pero también se puede en psicoanálisis relacionar a una defensa del yo. La hipocondría es el pánico, dice aquí el texto, el pánico y la hipocondría se parecen en que en ambos se malinterpretan ciertas señales corporales benignas como indicadores de enfermedad grave.
Las diferencias están en 1. El tipo de señal malinterpretada, que en el pánico son sensaciones similares a las que experimentan en la ansiedad y en la hipocondría no. Y número 2, el momento en que se espera que ocurra la catástrofe temida, que en el pánico es inminente y en la hipocondría más a largo plazo. Aquí podemos poner un paréntesis acerca de poner atención en nuestra sintomatología, nuestra reacción actual, es observar nuestro cuerpo y evitando la interpretación catastrofista que ya hemos hablado sobre las crisis de pánico. Es poner atención en esto, puesto que pueden venir aquí reacciones de hipocondriasis a raíz del fenómeno del COVID-19. Entonces cualquier estornudo, cualquier tos puede pues exponenciar la mente este término y afectar de otras formas. Como mencionan aquí, es interpretar señales corporales benignas como indicadores de enfermedad grave. Por eso es muy importante estar consciente de nuestras reacciones y seguirnos informando, pero en fuentes confiables. Continuamos con antes de pasar con el trastorno de estrés postraumático, les quería mencionar esta cuestión como defensa del yo. Hay personas que como mecanismo de defensa para afrontar una situación se crean esta condición de la hipocondría. Por ejemplo, una persona que quiera llamar la atención de forma consciente o inconsciente puede generar estas reacciones de hipocondría. Por ejemplo, espero no esté ocurriendo esto en su entorno familiar o social, pero puede haber adultos mayores que estén llamando la atención con sintomatología de alguna enfermedad para atraer la atención del familiar y pues cumplir esta necesidad social de atención. Que ya tocábamos este punto de la atención a través de el libro de los 4 acuerdos. Tocábamos un filósofo que se llama Hegel, Friedrich Hegel, que ahí veíamos acerca de la fenomenología del espíritu, cómo se forma la autoconciencia y cómo se desarrolla este fenómeno de la atención. Y también tocábamos acerca de la dialéctica del amo y del esclavo, un poquito acerca del tema. Y esto sería en cuestión del psicoanálisis como mecanismo de defensa, la hipocondría. Trastorno por estrés postraumático. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que ha existido una seria amenaza para su vida o la de los demás. El suceso traumático se revive mediante recuerdos recurrentes o intrusivos, pesadillas, etc. Y se evitan situaciones y estímulos que lo recuerdan. Hace poco vi un video acerca de una enfermera que pues estaba relatando cómo la golpearon pues personas vecinas cercanas a su domicilio, pues por ser enfermera, por trabajar, y la chica en el video denotaba mucho miedo. Este episodio le puede generar, de acuerdo a la gravedad del suceso también y de cómo lo introyecta la mente y muchos aspectos psicológicos relacionados, se puede desarrollar un trastorno por estrés postraumático y la persona puede desarrollar este temor a salir incluso a trabajar. Imagínense el daño, la irresponsabilidad social, el crear este tipo de trastorno en una persona que está apoyando nuestra salud en otro sentido, no en la cuestión a lo mejor psicológica, pero en la atención en primera línea, sobre todo en este fenómeno del virus. Entonces esta cuestión puede desarrollar el trastorno y por un lado puede desarrollar sintomatología de ansiedad o literal de pánico, de una crisis de pánico. Por eso el tema a explicar, ¿verdad? Que en estos trastornos puedes encontrar ambos conceptos, ansiedad y pánico.
y en cada persona hay diferencias significativas e incluso pues en la forma en el actuar, en el comportarnos. Por ejemplo, ahorita regresando un poquito al tema de la depresión, una persona con depresión se puede estar riendo todo el tiempo, puedes verla feliz, interactuando, siendo extrovertida, y por dentro es otra cosa, es otra cuestión. Por eso hay que aprender a diferenciar estos conceptos y síntomas en cada persona. Seguimos con el trastorno obsesivo compulsivo, que en este caso dice que son las obsesiones. Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos persistentes, intrusivos y frecuentemente disparatados, que son difíciles de apartar de la mente y que producen una elevada ansiedad. Se acompañan de los llamados rituales o compulsiones o manías, que son comportamientos o pensamientos repetitivos que se llevan a cabo para reducir la ansiedad producida por los pensamientos obsesivos o para prevenir la supuesta peligrosidad de los pensamientos. ¿Ustedes cuál creen que sea el trastorno obsesivo compulsivo ahorita en este fenómeno? A lo mejor están pensando varios, pero uno de los que se me viene a la mente es la compulsividad a estar limpiando todo el tiempo. Esta cuestión puede llevar a otro tipo de conflictos en el hogar. Por ejemplo, puede afectar la cuestión de la comunicación, las confrontaciones dentro de casa, puede desarrollar episodios de violencia, puede desarrollar episodios de crisis de pánico, de ansiedad por el tema de que pues está presente en nuestra realidad. Entonces, en este trastorno obsesivo compulsivo se puede acompañar o de ansiedad o de pánico o una combinación de ambos. Sobre todo es eso, informarles que en estos trastornos psicológicos podemos observar uno, el otro o ambos combinados aquí en el diagnóstico o en la expresión conductual de la persona. Este tema para mí es importante que lo conozcan, ya lo vamos a ir viendo a fondo, pero sobre todo para que ustedes tengan un arma que es el conocimiento. Obviamente a través de estos videos pues no es el punto como atender, sino como prevenir, mejor dicho, prevenir en cuestión de salud mental, puesto que la atención se debe de hacer de forma directa con un psicólogo, un servidor, psiquiatra, su geriatra, gerontólogo, para tratar todos los temas de salud física, mental y cuestiones sociales. También los gerontólogos tocan el contexto social en el adulto mayor. Y por último, para terminar con este video, pues quiero enfocarme en este cuadrito, no tanto en el texto, sino en este diagrama acerca de cómo funciona esta cuestión del manual que nos comparte Elia Roca. Y bueno, es un método que también puede ayudar a muchas personas. Dice aquí: información más exposición igual a cambio de creencias igual a curación. Esto es el objetivo también de estos videos, estos temas de inteligencia emocional, es informarnos, exponernos al cambio, a la conducta, a todo, pues la indicación que vamos dando a través de estos videos es: me informo, actúo, y de ahí viene un cambio de creencias y también puede suceder la curación. El conocimiento es un arma que les puede ayudar a comprender todo esto que nos está ocurriendo. Y bueno, no me queda más que decir que desearles una bonita estancia en casa. Seamos pacientes. Yo sé que algunas personas pueden tener un contexto de realidad distinto. También hay que comprender a las personas que se encuentran en esta situación económica, social, laboral, en fin. Hay que ser conscientes también de la realidad que cada uno de nosotros tenemos.
Y bueno, les agradezco mucho. Este video fue un poquito más largo. Les agradezco el tiempo si se lo tomaron para llegar hasta este punto. Les recuerdo que me pueden dejar su comentario sobre dudas, aclaraciones, algún comentario acerca de si les gustó, si no les gustó. También es bienvenido. Muchísimas gracias por su atención.